en primer lugar me presento, mi nombre es Lucía Ciola, soy dirigente del Partido de los Trabajadores del Uruguay, del Plenario de Mujeres Trabajadoras, y bueno, me ha tocado en esta instancia coordinar esta mesa que consideramos de gran relevancia, contarles un poco que nosotros venimos la semana pasada del primer encuentro nacional de mujeres en Uruguay, donde, bueno, estuvimos debatiendo las problemáticas que vivimos las mujeres en nuestro país y donde nosotros, bueno, junto a compañeras que están acá presentes en la mesa, estuvimos colocando la agenda de las trabajadoras y la perspectiva marxista sobre el problema de la mujer. Es un encuentro que se realizó luego de una movilización multitudinaria para Uruguay del 8 de marzo con más de 300.000 mujeres, un paro internacional de mujeres que bueno, también se protagonizó acá, pero que en Uruguay también tuvo la particularidad de que fue acompañado por la Central Sindical y el PIT-CNT, por lo tanto también allí hubo una participación muy importante de las trabajadoras que incluso se autoconvocaron en paros de 24 horas. Entonces, para nosotros esta mesa y la deliberación sobre los problemas y la experiencia de la Revolución de Octubre, la emancipación de la mujer, tiene especial relevancia y bueno, como para presentar algunas ideas sobre la mesa, colocar la problematización de este tema tiene para nosotros una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque la perspectiva que abrió la Revolución Rusa, por su carácter universal, evidentemente repercutió a todo el mundo y en la clase obrera. En mi país, en particular, en ese momento existía un fuerte movimiento feminista, sufragista, y la Revolución de Octubre abre una perspectiva que efectivamente sigue vigente y que es algo que a nosotros nos interesa trabajar y problematizar, que es la perspectiva estratégica de la lucha por el poder, y que eso, bueno, en Uruguay en ese momento y todavía en la actualidad, colocó una deliberación muy importante, incluso en el problema de la emancipación de la mujer. También sobre este aspecto nos parece importante el abordaje del problema de la mujer y la Revolución de Octubre, porque es necesario trabajar un balance político sobre la emancipación de la mujer en la experiencia soviética. Las medidas que adoptó la Revolución de Octubre en un proceso transicional, bueno, en una Rusia devastada por la guerra, en una Rusia atrasada, efectivamente coloca un proceso muy importante que es necesario balancear en cuanto a las medidas y a los límites también de esas medidas de emancipación de la mujer. Creemos que, bueno, en ese sentido son elementos que tienen vigencia a la luz de los debates actuales que se establecen en el movimiento de la mujer, que evidentemente estamos frente a una emergencia, por lo menos en nuestro país, pero también a nivel internacional, de un gran movimiento de la mujer, incluso de la emergente de nuevas corrientes también feministas, anticapitalistas, y por lo tanto las conclusiones históricas de la experiencia de la Revolución Rusa, la perspectiva estratégica, la lucha por el poder y el planteo de la emancipación de la mujer de la mano de la emancipación de la clase obrera, creemos que todavía está vigente, y en ese sentido el análisis de estos problemas y de la experiencia de la Revolución Rusa es un aporte importante para las batallas y las luchas políticas del presente. Bueno, para ir redondeando esta presentación, tenemos poco tiempo, así que voy a ir también coordinando el tiempo de las expositoras. Ya darle la palabra a la compañera Soledad Sosa, diputada nacional del Frente de Izquierda y del Partido Obrero. Bueno, hola, buenas tardes a todos. La verdad que no puedo decir que no estoy nerviosa porque estaría mintiendo.
Después de 2 años de estar hablando en el Congreso, en actos y todos, no pierdo nunca los nervios, la adrenalina y la ansiedad. Bueno, a mí me toca hablar de la Revolución de Febrero y el rol de la mujer trabajadora en Rusia. Y una de las primeras cosas que quería resaltar para intentar ordenarme en esta intervención es un poco el carácter que tuvo esta Revolución de Febrero, que no llega todavía a tener un carácter obrero y socialista como en octubre, pero sobre todo que nadie pensaba que iba a comenzar el Día Internacional de la Mujer, que era el 23 de febrero por el calendario juliano que tenía Rusia. Y sobre todo, bueno, la movilización enorme de las mujeres trabajadoras en busca justamente de terminar con la situación de hambruna que se estaba viviendo y los debates y las tensiones que se generaban incluso entre los propios bolcheviques y en un partido que aparece realmente como un organismo vivo, no como un aparato, que constantemente tiene que estar deliberando cómo encausa toda esa bronca, toda esa necesidad, toda esa situación crítica de la economía que se atravesaba justamente por la profundización del hambre, de la inflación. Bueno, ya el 16 de febrero se había empezado a racionar el pan, se terminó el carbón y las mujeres tenían que empezar, antes de ir a trabajar, que tenían jornadas laborales de 13 horas o más, a hacer filas y filas para conseguir el pan y poder llevarlo a la casa. Mujeres en una Rusia que no hacía mucho se había empezado a transformar la composición de las familias, porque desde la Primera Guerra Mundial e incluso antes de la Primera Guerra Mundial, la familia obrera y campesina de Rusia empieza a tener transformaciones en donde la mujer empieza a estar al frente del hogar porque los hombres y los hijos tenían que ir al frente en la Primera Guerra Mundial e incluso hay reseñas que muestran que las mujeres rusas también salieron antes de 1905, creo que por el 1890 y pico, contra el servicio militar obligatorio que había impuesto la autocracia, justamente para defender su familia, defender su economía familiar, por decirlo de alguna manera, y en esta situación de mujeres al frente de un hogar, trabajando principalmente en la industria textil o también en la industria de la alimentación, empiezan, el 23 de febrero, que es el Día Internacional de la Mujer, un día antes se dio un debate muy interesante porque en el distrito militante de Vibor, en Petrogrado, una obrera fabril, Anastasia, de la línea de los bolcheviques, convocó a una reunión a las mujeres para que el 23 de febrero, que es el 8 de marzo, se hiciera una movilización contra la guerra que estaban viviendo en esos momentos. Y la dirección del partido entendía que todavía no era el momento para salir a movilizarse, entonces envía a un miembro de la dirección a tener una discusión con estas compañeras y hacerles entender de que no fueran a la movilización, que no fueran a ninguna expresión callejera porque la fuerza todavía no daba, los soldados todavía no estaban con el partido, es decir, todavía no estaban, todavía no los habían ganado a esta lucha y, les ordena que se atengan a las instrucciones del partido. Cosa que las mujeres no le hicieron caso porque al otro día salieron por lo menos de 3 fábricas textiles justamente a movilizarse al municipio a pedir pan y empezaron en una caravana de movilizaciones fábrica por fábrica sacando a las mujeres pero sacando también a los trabajadores. Y esto es importante porque en un momento se pensaba que en realidad los que mejores condiciones tenían para salir y llevar adelante huelgas, movilizaciones, reclamos económicos y políticos eran los hombres trabajadores de la industria metalúrgica. En una Rusia que recién en 1890 empezó más o menos a tener un auge la industria con lo que fue la construcción del sistema ferroviario, el acero puesto al servicio de todo lo que es la industria militar también, y ya a partir de ahí empezó la mujer también, producto de las guerras, a tener esta transformación en la familia que les dije más temprano.
Incluso en la primera revolución de 1905, que es cuando los obreros también se movilizan hacia el zar, con un pliego de reclamos donde van por su jornada laboral, van por condiciones laborales, resulta que, bueno, los reprimen, hay cientos de muertos y empiezan a darse cuenta que no puede haber ninguna instancia, digamos, liviana de respuesta por parte de la monarquía, de la autocracia zarista, y empieza a haber un reflujo a partir de 1905 de las huelgas. Pero sobre todo empiezan a sacar una conclusión, que es que, y a partir también de 1912 hasta 1917, que nuevamente hay un proceso de huelgas muy importantes en Rusia, empiezan a darse cuenta que si no se ganan a las mujeres trabajadoras y a los jóvenes trabajadores, no iban a poder hacer frente común contra la patronal, porque era un sector que no se sumaba a estos reclamos, y justamente como la incorporación de la mujer al trabajo, al mercado laboral, significó para el sector obrero más calificado, que era el sector metalúrgico, un perjuicio, por ejemplo, para su salario, porque la incorporación de la mujer justamente significó para el capitalismo, para un sistema de explotación, rebajar justamente el ingreso de los trabajadores, se dieron cuenta que tenían que sí o sí incorporar sus demandas en un pliego de reclamos para ir todos juntos. Entonces, digamos que si bien muchas veces se plantea que lo del 8 de marzo o el 23 de febrero de 1917 tiene de alguna manera un carácter espontáneo, y que sectores de los obreros, sectores incluso del partido, entendían que por ahí las mujeres, bueno, son muy impulsivas, no tienen tanta organización porque no tienen la experiencia de organización de los obreros de la industria metalúrgica que venían desde hace mucho organizándose. En realidad yo creo que las mujeres venían teniendo una acumulación de experiencia que en una primera parte las puso primero a enfrentar, por ejemplo, el servicio militar obligatorio. Después, que producto de las conclusiones que se sacan de los procesos de huelga de 1905 y a partir de 1912, que tienen que sumarse. Y después, bueno, si no le pueden dar comida a los hijos, hay que salir a la calle, hay que buscar, y se sale como lo hizo el movimiento piquetero, que acá en la Argentina demostró que las mujeres no esperaron nada y salieron a la calle y listo. Esa fue la forma. Entonces, fábrica por fábrica, sumando a los obreros y dándoles un poder y dándoles fuerza para que salgan también con ellas en una revolución que también fue fundamental el rol que jugaron las mujeres, pero no son las mujeres como género e incluso como trabajadoras, sino también el rol que jugaron las bolcheviques, es decir, las mujeres militantes que venían desde hacía tiempo ya al interior del partido, explicando la necesidad de que había que organizar a las mujeres con una perspectiva socialista, con una perspectiva de clase, que había que prestarle atención, e incluso interpelaban justamente a los hombres trabajadores de que tenían que hacerse cargo de esa realidad, porque era lo que en definitiva esa unidad iba a fortalecer justamente a la clase obrera. Entonces, bueno, en esto también me parece importante destacar que, por ejemplo, toda esta caravana de movilizaciones que fue piquetes de huelga, que fue sumando a los obreros de la metalúrgica, termina justamente derrocando a la autocracia. Previo se declaran huelgas generales, empiezan a controlar, hay un control de los trabajadores y de las trabajadoras de la ciudad, y hay un rol importante que juegan también las mujeres trabajadoras y dirigentes bolcheviques, que es interpelar al ejército, que es ganarse a los soldados e incluso ganarse a la policía, que más rabiosamente es zarista, y la empiezan a sumar. Y por ejemplo, uno de los casos que me llamó mucho la atención es que estas mujeres, en definitiva, el apoyo que estaban pidiendo era un apoyo armado, porque al interpelar a los soldados, al interpelar a la policía y, por ejemplo, sumarlos a las barricadas que llevaron adelante dando vuelta a los tranvías e impidiendo, ¿no es cierto?, que las fuerzas más leales del zar quebraran esta revolución, lo pudieron hacer en completa unidad entre mujeres trabajadoras, entre hombres trabajadores e incluso con los soldados. Bueno, esta tal Anastasia, que es la que hace esta reunión previa al 8 de marzo en Vibor, es una de las que después de febrero va a organizar, por ejemplo, el sindicato de las esposas de los soldados.
organizarse. Bueno, algo que me parece importante destacar es que después de esta revolución de febrero, empieza también a profundizarse un poco la brecha entre las mujeres trabajadoras, entre las militantes bolcheviques y un movimiento de mujeres feminista, o que tenía expectativas en que la revolución de febrero o la revolución en Rusia, tenía que cumplir una expectativa o tenía que tener un carácter democrático burgués. Es decir, ser parecida a la Revolución de Francia, a la Revolución de Inglaterra, es decir, sentar las bases de una república, de la división de poderes, de otorgar libertades de expresión, de otorgar el voto, por ejemplo, el voto para las mujeres, para todo el mundo. Y resulta que después de esta revolución de febrero, el nuevo gobierno provisional publica su programa de gobierno y no está incluido el derecho al voto de las mujeres. Esto genera nuevamente una movilización convocada por la Liga de las Mujeres, que era una organización, que era un conglomerado de distintas organizaciones de mujeres, o para decirlo de alguna manera, no era una organización socialista, bolchevique, clasista, sino que era un movimiento de mujeres que tenía esa expectativa democrática que tenía que cumplir la revolución. Entonces llevan adelante el 20 de marzo una manifestación y logran días después el voto. Pero había una situación que todavía persistía, que es que Rusia seguía en la guerra. Es decir, seguía en la guerra y en realidad lo que detonó justamente que las mujeres empujaran a todo el pueblo trabajador de Rusia a derrocar al zar fue la condición material de existencia, es decir, que los estaban matando de hambre y que estaban matando a sus hombres al frente de la guerra y toda la hambruna y la inflación y la crisis que generaba justamente esta guerra. Entonces me pareció muy divertido que en este lapso de febrero a octubre, como una corriente que existía a nivel internacional, como es la corriente de mujeres sufragistas, sobre todo las referentes de Inglaterra, son enviadas a Rusia para boicotear de alguna manera el ascenso socialista sobre las mujeres trabajadoras, haciéndoles el planteo de que tenían que confiar justamente en ese gobierno provisional, en que llevara adelante tareas democráticas, en que había que defender la patria, que de alguna manera ir a la guerra, ¿qué es lo que planteaba? Bueno, los hombres se van a la guerra, las mujeres nos quedamos en el trabajo, nos quedamos acá, entonces tenemos que portarnos bien y ganarnos un lugar en el país, en la nación, ganarnos un lugar en la ciudadanía. Eso creo que de alguna manera a mí me causa gracia porque imagínate, si las mujeres salieron contra la guerra, decirles que confíen en que la guerra les va a dar solución, evidentemente era una gran contradicción. Después, en mayo de 1917, empiezan justamente las protestas nuevamente en ese momento contra el gobierno provisional porque Rusia seguía en la guerra. Y otra vez son las mujeres trabajadoras las que toman la posta. Y en este caso son las trabajadoras lavanderas, que estaban justamente guiadas por una bolchevique, sindicalista, dirigente del sindicato de las lavanderas, Sofía. Iban por un pliego de reclamos que planteaba el aumento de salario, que planteaba la jornada laboral de 8 horas y mejores condiciones de trabajo en cuanto a la higiene, en cuanto a la protección de la maternidad, porque en Rusia las condiciones eran totalmente deplorables. Había un 60% por lo menos de mortalidad infantil, entonces las mujeres muchas veces, trabajaban hasta el momento en que parían directamente en la fábrica. Y el fin del acoso sexual. Esto que yo al principio comentaba, después de este proceso de huelgas que va de 1912 a 1917, en donde empiezan a sacarse conclusiones y que una de ellas es que las reivindicaciones de las mujeres tienen que estar contempladas en el pliego general de la clase trabajadora, a mí me llamó mucho la atención una situación que es que a partir de la Revolución de Febrero lo que se establece en realidad es un proceso de dualidad del poder. Aquella revolución de 1905 que terminó con una masacre, que no logró derrocar al zar, que iba con una consigna concreta de terminar con la autocracia,
lo que estableció fue uno de los primeros soviets de trabajadores y diputados socialistas. Y a partir de la Revolución de Febrero, esto ya empieza a expandirse mucho más, ya estaba mucho más aceitado, pero también ya estaba dentro de las propias fábricas establecido un organismo de control o de gestión del trabajo, una especie de control obrero, en donde me llamaba la atención que las mujeres, que eran mayoría en las fábricas textiles, por ejemplo, o en fábricas de la alimentación, no tenían en ese organismo de representación de los trabajadores que iba a la negociación con las patronales una representación. Es decir, muchas veces en fábricas donde la mayoría eran mujeres, terminaban teniendo un representante trabajador varón. Eso, por lo que yo entiendo, después se fue de alguna manera cambiando, se fue logrando equiparar de alguna forma. A ver, si ustedes vieran todo lo que yo me he anotado, es un desastre. A mí una de las cosas que más me interesaba mostrar, como para acercar algunas conclusiones, porque las polémicas que habían en esos tiempos son muy parecidas a las que vivimos hoy en día. Justamente esta tarea que envían a las sufragistas de Inglaterra a boicotear este ascenso socialista de las mujeres obreras rusas para que la revolución para que Rusia siga siendo parte del reparto imperialista del mundo, para que no triunfe la causa obrera y socialista, me parece que no solamente me pareció chistoso el objetivo que tenían estas sufragistas, sino justamente que la propia burguesía en Rusia generó también las condiciones de su propia defunción, porque al darle a la mujer un lugar en la producción y con los procesos de huelgas, de conclusiones que ese mismo movimiento obrero iba sacando, iban logrando la unidad entre hombres y mujeres trabajadoras, empiezan a tomar un poder que ya después no las iba a frenar nadie. ¿Para qué voy a apostar a que esta patria, a que esta nación siga en la guerra si yo... ya me tengo que cerrar. Entonces, hoy, por ejemplo, un movimiento de mujeres que está en ascenso en nuestro país y en el mundo, también tiene muchas presiones e influencias de un sector feminista que incluso intenta justamente sacar a la mujer de un rol que para nosotros es fundamental, que es el tema de la proletarización de las mujeres, entendiéndolo como un paso para la organización socialista y su liberación. Es decir, hoy se están resucitando campañas que plantean el salario para el trabajo doméstico, por ejemplo. Y hubo un debate brutal entre los teóricos soviéticos y en aquella época de revolución en Rusia, que justamente planteaba que la mujer no solamente había que incentivarla a proletarizarse, a luchar con los trabajadores, a pelear su organización, sino que un gobierno socialista debía garantizar las bases materiales para su completa emancipación. No simplemente quedarse en el pliego reivindicativo de la jornada laboral, de la protección de la maternidad y demás, sino cómo esas mujeres lograban desde un gobierno poder superar el atraso industrial enorme, económico de un país que las empujaba a las mujeres a tener una doble explotación, es decir, tanto como mujer como trabajadora. Y que en estos momentos vengan a plantearnos que el trabajo doméstico tiene que ser asalariado, es algo que me recuerda al rol contrarrevolucionario que jugaron estas corrientes feministas inglesas que estaban generando esas expectativas. Por otro lado, me parece interesante la vigencia que tiene ese debate, porque bueno, lo estamos viviendo hoy y nosotros tenemos que avanzar muchísimo como mujeres socialistas, como Partido Obrero, como Frente de Izquierda, en poder organizarlas en la construcción de un partido, porque las jornadas de febrero demostraron, como dije al principio, a un partido como un organismo vivo, que todo el tiempo en su conducción tenía una deliberación acerca de las necesidades económicas que tenían las mujeres y todos los sectores políticos y que se daba sus herramientas y sus formas para poder establecer justamente
un programa y un gobierno que pueda conceder esa liberación de la mujer. Aquí se van a desenvolver todo lo que sucedió después, que me parece, de todas maneras, que solamente con la etapa de la Revolución de Febrero, para las militantes, para las mujeres activistas que se suman a la causa de la liberación de la mujer, es indispensable el legado que nos dejaron las mujeres bolcheviques de aquella Rusia, que lucharon hasta dentro de su propio partido por un programa que las uniera a las mujeres trabajadoras, que las incentivara a proletarizarse y que justamente planteando digamos, como su arma más poderosa, el control de los medios de producción para afectar justamente a esa burguesía que intentaba desterrar o que intentaba evitar una revolución obrera como ocurrió luego después en octubre. Pero bueno, creo que ya tengo que ir cerrando, así que bueno, ese es mi aporte, me han quedado un montón de cosas, pero bueno, después seguimos. Gracias. Bueno, para continuar le damos la palabra a la compañera Olga Biglieca, militante del Partido Obrero y fundadora del Plenario de Trabajadores. Hola compañeras, hola compañeros. Como yo soy viejita, voy a empezar a la vieja usanza. Sergei Yesenin es el poeta lírico, el poeta rural de la Revolución de Octubre. Hablaba de las mujeres así: yo veo que más triste, más desolados parecen mi madre y mi abuelo, más alegre y sonriente el rostro de mi hermana. Para mí, sin duda, Lenin no es un ícono. Yo conozco el mundo, pero amo mi hogar, y mi hermana comienza abriendo como una Biblia el Capital Ventrudo, a hablarme de Marx y de Engels. Cuando los soviets tomaron el poder, hacía menos de 50 años que los campesinos, el 85% de la población rusa, se había emancipado de la servidumbre. La ignorancia, la superstición, el analfabetismo eran la norma de las familias campesinas. Y las campesinas pobres, las batrachka, eran prácticamente esclavas. Se podían alquilar como esposa en época de cosecha y se devolvían a los caminos cuando terminaba la cosecha o cuando quedaban embarazadas. Las obreras eran campesinas recién llegadas, todavía tenían briznas en sus faldas y muchas veces volvían al campo. En general estaban en la industria textil, en los trabajos precarizados y peor pagos. Todo está como era entonces. Su salario era la mitad del salario metalúrgico y 6 de cada 10 eran analfabetas. Como señalaba Soledad, esa era la situación de las mujeres. Sin embargo, la guerra les había dado una centralidad absoluta a las trabajadoras, que llegaban a ser casi la mitad del movimiento obrero industrial de San Petersburgo, incluso en las fábricas Putilov, en las grandes fábricas siderúrgicas, y a las mujeres de soldados, las soldatki. Las soldatkis, dice un informe de la policía zarista, aprendieron en las colas donde esperaban el pan o los arenques o el carbón a insultar a Dios y al zar, pero más al zar. Cuando se produjo la Revolución de Febrero, de la que habló, por supuesto, todas las corrientes políticas se arrojaron a trabajar sobre estas mujeres. Los bolcheviques, las mencheviques, los eseristas, las feministas. Cuando se produce la Revolución de Febrero, ya hay un importante trabajo del partido bolchevique entre las trabajadoras industriales. ¿En qué se basan? Un programa de reivindicaciones que va desde el derecho a igual salario, igual trabajo, hasta la condena al acoso sexual. Una delimitación política salvaje, áspera, con el movimiento feminista, y una exhortación permanente a los trabajadores
para que reconozcan en las trabajadoras sus hermanas de clase y comprendan que no hay ninguna revolución triunfante posible si las trabajadoras no son ganadas a esa alternativa. Que Kollontai, que Inés Armand, que Zetkin, que Luxemburg, que Krupskaya hayan sido incluidas en el patrón, en el panteón del feminismo, es una expropiación política miserable, pero también es una manera de reconocer por parte del movimiento feminista, un movimiento burgués, que no hay los logros del movimiento de mujeres del brazo de la revolución socialista. Los bolcheviques tenían el programa que ya hemos visitado, pero tenían una gran desconfianza a la posibilidad de constituir organizaciones autónomas de mujeres, que era lo que venía predicando Clara Zetkin, la alemana dirigente de la Segunda Internacional, en todas las conferencias de mujeres socialistas antes de la guerra. Temían que eso propiciara divisiones hacia adentro de la clase obrera, a tal punto que en marzo del 17, el Comité Bolchevique de San Petersburgo desautorizó los clubes de trabajadoras formados en las fábricas con el argumento que no aportaban a la solidaridad interna del proletariado. Entre febrero y octubre, la evolución de las mujeres tiene una relación directa con su pertenencia de clase. Las mujeres feministas han llegado a su revolución. Se abre el ciclo de la democracia burguesa. Será la hora en que puedan votar y conseguir los derechos civiles. Las obreras, en cambio, rápidamente se dan cuenta que el gobierno previsional no tiene nada para ofrecerles. ¿Qué es lo que más quieren ellas? Que termine la guerra. Que termine la guerra, que vuelvan los hombres del frente y comida. Nada de eso puede garantizar un gobierno que se ha comprometido a continuar la guerra y que se debate en la más feroz de las inflaciones y de las carestías. Podemos considerar, a mediados de octubre del año 17, el partido bolchevique ya se sintió confiado para convocar a una conferencia de mujeres en San Petersburgo. Yo soy muy imaginativa con los números, así que me voy a machetear. Había 500 delegadas, esas 500 delegadas más o menos equivalían a la representación de 80.000 trabajadoras. En ese congreso se da un debate interesante, una vez más, sobre cómo deben organizarse las mujeres, cómo el partido bolchevique debe ir a las masas de mujeres para conquistarlas para sus filas. Y las divergencias internas al bolchevismo, que se han mencionado prácticamente en todas las charlas de este seminario, también están presentes ahí. Entonces, mientras Kollontai dice, las mujeres deben votar sus representantes a la Duma y a los soviets, sus representantes, para que lleven su programa. El otro sector, Nikolayeva, otra vieja bolchevique, dice no, las mujeres no necesitan nada de eso. Las mujeres somos solo una con la clase trabajadora y con eso es suficiente y esa es la única garantía de nuestra victoria. La conferencia se debió suspender para que las chicas participaran del asalto al Palacio de Invierno. Pasó un cuarto intermedio, el cuarto intermedio no se clausuró, no se levantó hasta un par de años después. El primer Estado obrero, ya lo sabemos, cumplió todo el programa y de todos sus compromisos con las mujeres, pero era consciente que no alcanzaba con derogar todas las leyes que establecían la desigualdad entre hombres y mujeres para construir realmente la emancipación de las trabajadoras. Después van a hablar más las compañeras de eso, digamos, armaron todo un sistema en la precariedad en que se encontraban, de lavandería, jardines maternales, etcétera, para tratar de que las mujeres pudieran salir de la esclavitud doméstica e incorporarse de pleno derecho al Estado obrero. Bueno, no lo estaban logrando. Por ese motivo, en el verano de 1918,
Kollontai, Armán, Samoilova son las más destacadas dirigentes bolcheviques, logran que el partido convoque al primer Congreso Panruso de Obreras y Campesinas. Todas las mujeres que convocaron a ese Congreso, todas las mujeres que participaban del comité de redacción de Rabonitsa, la revista de las mujeres trabajadoras del partido bolchevique, van a ser después las que constituyan la dirección del Departamento de la Mujer. Más o menos se esperaban 400 delegadas. En ese momento Rusia estaba siendo acosada, 14 frentes de los ejércitos blancos, de la burguesía europea y estadounidense contra el Estado obrero. Para la enorme sorpresa y desazón, llegaron 1.147. No tenían comida, no tenían dónde alojarla, conocemos eso, y no tenían dónde sesionar. Ahí hubo una tensión interesante entre las compañeras y la dirección del partido, y en sus memorias Kollontai dice que les dijo, mire, van a sesionar, o porque nosotros habilitamos un lugar o se lo toman, así que mejor lo habilitamos. Este congreso básicamente discutió cómo era la intervención de las mujeres, el apoyo en el Frente Rojo, el apoyo al Ejército Rojo y a la situación de guerra. Y como las divergencias seguían, tuvo una solución de compromiso de armar comisiones de mujeres. En realidad, la convocatoria no había sido tan acatada por los comités locales, al punto que la dirección por primera vez autoriza que se formen comisiones solo de mujeres, solo para preparar el Congreso. Es la primera vez que se autoriza una organización de ese tipo hacia dentro del partido. El Congreso llega a una solución de compromiso y al año siguiente el 8º Congreso del Partido Bolchevique decide que hay que hacer comisiones de mujeres en todos los organismos del partido para ganar a las grandes masas de trabajadoras a la defensa de la revolución. El argumento de Kollontai es que los llamamientos generales no han sido exitosos, entonces que hay que ir con una política especial. Esto genera muchas desconfianzas. Por ejemplo, una responsable del distrito de Moscú dice que sus compañeros le preguntan, pero ahora ¿va a haber un partido de mujeres y otro de hombres? Y va a ser Lenin el que tenga que salir a terciar en este debate, diciendo, esto no es feminismo, esto es que para trabajar sobre las compañeras, el sector más atrasado de las mujeres sin partido, necesitamos un destacamento que se ocupe especialmente de eso. Es nuestra conveniencia puntual y no tiene nada que ver con las concepciones del feminismo respecto de la mujer. Igual, las comisiones de mujeres, tanta pelota no les dieron tampoco, con lo cual, en septiembre de 1919, el Comité Central decide darles la categoría de departamento y se funda lo que se conoce como el Zenotdel, el Departamento de Trabajo entre las mujeres campesinas y trabajadoras. El trabajo del Zenotdel es maravilloso. Se da 2 herramientas organizativas. La primera directora del Zenotdel es Inés Armán, mano derecha de Lenin, amiga principalísima de Lenin y de toda confianza. Kollontai y Lenin no tenían tan buena onda. Las herramientas organizativas del Zenotdel son 2. Primero, la elección de delegadas con un mandato de 3 a 6 meses, cargo rotativo. Las delegadas son elegidas entre las obreras, artesanas, amas de casa, ¿ya está? Obreras sin partido, o sea, no son militantes bolcheviques, es hacia las masas, hacia las grandes multitudes que todavía no se han incorporado al movimiento, y hay unos textos hermosos de Inés Armán sobre eso, sobre cómo ganarlas y la situación de esas mujeres. Entonces las mujeres estas son elegidas como delegadas por 3 o 6 meses y sus tareas son las siguientes. Por un lado, se incorporan a la gestión del Estado obrero, a los sindicatos,
a los soviets, a los hospitales, a las escuelas. 6.000 de estas mujeres van a participar de actividades en el Ejército Rojo, sobre todo de agitación política. Van, ponen una carpa en el frente y trabajan sobre los soldados. También se ocupan de verificar que las fábricas cumplan con la legislación protectora de las mujeres y de los niños, y el CENODEL incluso consigue que haya de forma permanente una delegada inspectora en todos los frentes de trabajo. Y otra cuestión que hacen las delegatki, que se distinguían por un pañuelito rojo en el cuello, es llevar adelante todas las campañas del partido, por la cosecha, contra las epidemias. Todas las campañas votadas por el partido bolchevique eran llevadas adelante por estas mujeres que no eran del partido bolchevique. Si bien el CENODEL, como el Komsomol, las juventudes comunistas, fueron las dos vías de reclutamiento más importantes de mujeres hacia el partido bolchevique y los órganos de gobierno del Partido Obrero. Un observador de la época dijo que las delegatki eran una amenaza permanente a los burócratas, a los borrachos, a los kulaks, a los subkulaks y a todos los que se oponían a las leyes soviéticas. Ustedes saben que el proceso de burocratización del partido empezó rapidito. En el 9º Congreso del Partido de 1920 se multiplican las denuncias de delegadas diciendo que nadie les da pelota, que no las dejan entrar o que boicotean su laburo. E incluso Samoilova, nuestra vieja amiga de la Revolución de Febrero y de la Revolución de Octubre, denuncia que la mayoría del partido, incluidas las mujeres del partido, piensan que el trabajo en el CENODEL es inferior a su dignidad, como un trabajo de segundo orden. Lenin se mantiene firme en el apoyo y permítanme una cita. El partido dice debe tener órganos, grupos de trabajo, comisiones, comités, secciones o cualquier otra cosa, como quieran llamarla, con el propósito específico de despertar a las grandes masas de mujeres, poniéndolas en contacto con el partido, manteniéndolas bajo su influencia. Los bolcheviques llegaron al poder tras 3 años de guerra mundial. Me macheteo de nuevo. Esto había llevado al colapso de las fuerzas productivas. El ingreso nacional de Rusia se había reducido a 1/3 de los niveles anteriores a la guerra. La producción industrial a 1/5 parte. La desarticulación del abastecimiento alimentario explica la hambruna en las ciudades. El sistema de transporte estaba colapsado, el abastecimiento de petróleo y de carbón en un país donde hay 18 grados bajo cero. Producto de la falta de vivienda, por ejemplo en Moscú en 1920, el 40% de las viviendas eran comunales, o sea, con muchas zonas compartidas. Trotsky y también la Krupskaya hacen de la carencia una virtud. Y dice, bueno, finalmente no está tan mal, porque las ventajas de la vivienda comunal van a llevar a la muerte de facto de la vivienda individual. Nadie va a elegir esa alternativa. Va a morir de muerte natural. En su esfuerzo por movilizar a la población, los bolcheviques instauran el comunismo de guerra, que incluye el racionamiento estatal, comedores públicos, comida gratis para los chicos, salarios en especie. En Petrogrado, entre 1919 y 20, casi el 90% de la población se alimentaba a partir de lo que entregaba el Estado. Para 1921, Moscú había perdido la mitad de la población y Petrogrado 2/3. No es que se habían muerto todos, se habían muerto unos cuantos igual, pero la mayoría había ido al campo a tratar de conseguir dónde comer. Entonces uno debe entender que la popularidad de las comedores populares, las viviendas comunales y demás, no necesariamente indicaban solo
un avance en la conciencia de las masas, sino también la posibilidad de la supervivencia. Esta desarticulación brutal de la familia, generada por la Primera Guerra y después por la Guerra Civil, no era la disolución paulatina de la institución familiar que habían imaginado los bolcheviques y tuvo consecuencias dramáticas. Una de ellas es la explotación gigante de la prostitución. Otra, no tenemos tiempo de charlar sobre la posición sobre la prostitución del Estado obrero. Otra, que cientos de miles y millones de niños huérfanos o abandonados empezaron a merodear, a saquear en el campo y en las ciudades. En este contexto de devastación, ni siquiera las mejores leyes alcanzaban para proteger a los trabajadores. Como dice Marx, el derecho no puede estar por delante de la realidad, la estructura económica y la cultura de una sociedad. A principios de 1921, la ANEP, la nueva política económica, exigió que las empresas estatales tuvieran alguna suerte de eficiencia económica. Se perdieron centenares de miles de puestos de trabajo, los más precarios. ¿Quiénes estaban en los más precarios? Las chicas. Hubo numerosas indicaciones del partido de que no podía empezar por despedirse a las mujeres, de que había que proteger el trabajo femenino. Todas estas indicaciones fueron burladas con un argumento irrefutable de los gerentes, y es que las leyes de protección de la maternidad volvían muy cara a las obreras y esto conspiraba contra cualquier eficiencia. También se empezaron a comprar servicios gratuitos como los comedores comunales y se cerró la mitad de las guarderías y de los hogares para madres solas. Si hasta ese momento Lenin había considerado que el Zenotdel era una herramienta del partido dentro del movimiento de mujeres, se podría pensar que a partir de ese momento el Zenotdel se convirtió en una herramienta de defensa de las mujeres para tratar de preservar el laburo, la vivienda y demás. La muerte de Inés Armán y Samoilova de cólera y de tifus en el momento de la hambruna y el desplazamiento de Alejandra Kollontai privaron al Zenotdel también de sus dirigentes más prestigiosas, con más autoridad. La discriminación contra las trabajadoras en el salario, en el empleo, fue una manifestación más del proceso de burocratización, de degeneración burocrática en curso. Hacia 1923, Trotsky tiene un libro maravilloso que se llama Problemas de la vida cotidiana. Él está enfermo, entonces hace un montón de entrevistas y está viendo como el avance molecular de la burocratización en todos los planos de la vida. Trotsky dice, hay que hacer un enorme esfuerzo consciente para modificar la cultura, no hay disolución automática de la familia. En el 12º Congreso de 1923 hubo 4 delegadas sobre más de 400 delegados. Polina Vidograska, que era editora de Communist, la revista del Zenotdel, tiene un texto impresionante. Dice que el partido y las instituciones soviéticas ya no tienen interés en promover cambios en la vida familiar. La trabajadora más ignorante y atrasada celebra antes la destrucción del hogar individual que las esposas de los camaradas más destacados que viven en los palacios de los soviets. Y esto se debe exclusivamente al hecho de que estas últimas no tienen nada que perder. Bueno, a partir de ahí, el proceso de burocratización toma velocidad. En 1924 en Leningrado quedan 53 guarderías sobre 50.000 trabajadoras. En el 15 Congreso del Partido, la directora del Zenotdel, Artikiuna, dice que la tarea de las mujeres es combatir a la oposición de izquierda y que las viviendas comunales son trotskismos. En 1930, el estalinismo disuelve el Zenotdel y todas las secciones de mujeres del partido y de los partidos comunistas en el exterior también.
En la época de la industrialización, millones de mujeres vuelven al mercado de trabajo. Pero ya nadie habla de la emancipación, ya nadie habla de la disolución de la familia, las mujeres vuelven con la doble carga, la carga de su trabajo y la carga del hogar. La función maternal vuelve a ser la más importante. Desde el exilio, Trotsky dice: el motivo más imperioso del culto actual a la familia es la necesidad que tiene la burocracia de una jerarquía estable en las relaciones sociales, sostenida por 40 millones de hogares basados en el temor, en el respeto a la autoridad, que controlen a la juventud y a todos. O sea, ¿no fue mal? No, no nos fue mal. Todas las tareas siguen en pie. Este año Rusia aprobó, legalizó que se puede golpear a las mujeres y a los niños hasta una vez por año si no le quebrás la cabeza. Lo legisló la Duma a propuesta de la presidenta Ola, con el cupo, de la legislación de la mujer y minoridad. Tenemos, como decía Soledad, un partido vivo que fue capaz de recorrer con una enorme ductilidad todo el proceso revolucionario. No estaba prevista una revolución en el solo país. Eso ya no podía ser resuelto. Podemos destacar el enorme potencial revolucionario de las mujeres a pesar de la doble opresión y de su atraso político. Todas las tareas están pendientes. Honor a los creadores del Octubre Rojo y también honor a sus herederos. Gracias, compañeros. Bueno, para continuar, ahora vamos a darle la palabra a Armağan Tulunay, que es dirigente del DİP de Turquía, del Partido Revolucionario de los Trabajadores. La compañera Armağan, además, ha dado una batalla fundamental en su país por la emancipación de la mujer. Ha sido procesada junto a 6 compañeras de ese país, justamente por repartir un volante llamando a la autodefensa de las mujeres frente al ataque del Estado al movimiento kurdo, y bueno, finalmente fue absolvida por la movilización popular. Así que bueno, le damos la palabra a Armağan. Compañeras y compañeros, en primer lugar, quiero decir que me siento orgullosa de estar con ustedes en el centenario de la Revolución Octubre, de la mayor revolución victoriosa de la clase obrera hasta la fecha. Y quiero decir que les traigo los saludos de sus compañeros de Turquía, del DİP, del Partido Revolucionario de Trabajadores. Ahora trataré de evaluar los efectos de la Revolución de Octubre en las vidas de las mujeres y extraer lecciones sobre la capacidad de la programa de la clase obrera, términos de la emancipación de las mujeres en el contexto de la experiencia soviética. Y en primer lugar debemos que enfatizar que la revolución de octubre se levanta en las tierras de un país casi infernal para las mujeres. ¿Y cuáles son los efectos del poder soviético?
Solo 2 meses después de la revolución se publicaron leyes sobre matrimonio, divorcio, decretos de mujeres y hombres sobre los niños. Tanto el matrimonio como el divorcio son totalmente voluntarios. Se eliminaron las obligaciones de las mujeres casadas. Y el poder soviético inmediatamente convirtió el divorcio en un procedimiento igualitario y fácil para las mujeres y hombres. Por primera vez en el mundo, las mujeres tenían el derecho a aborto legal bajo el poder de los obreros. La Unión Soviética fue el primer país en realizar investigaciones con un claro control y apoyo del Estado para desarrollar métodos anticonceptivos. Y los bolcheviques abordaron la educación de las mujeres con una manera muy sistemática. Las mujeres trabajadoras, muchas mujeres aprendieron a escribir y leer escribiendo eslóganes de bolcheviques en las pizarras. Y uno de los requisitos previos para la emancipación de las mujeres, para el liderazgo de la revolución para los bolcheviques, fue colectivizar los trabajos domésticos. Y en esta dirección se abrieron maternidades, centros de infantil, lavanderías, comedores, etc. Y debe enfatizarse aquí, desde el primer día, el Estado obrero fue consciente de la doble carga que la mujer soportaba por sus hombros. Nunca ha sido invisible para las bolcheviques. Y la Revolución de Octubre permitió a las mujeres tener los mismos derechos laborales que los hombres. La discriminación basada en el sexo, en las clasificaciones salariales fue prohibida. Y en Rusia, antes de la revolución, uno de los mayores obstáculos para la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo era el embarazo y el parto. Y después de la revolución estaba prohibido que las mujeres embarazadas fueran empleadas trabajos fatigosos, que se las enviara a otros lugares para trabajar sin su consentimiento. Y la Revolución de Octubre ha sido la primera vez en el mundo en términos de participación de las mujeres en la política. Y muchas fuentes dicen que después de la revolución las mujeres en Rusia tuvieron los mismos derechos con los hombres, elegidas y elegidas. Y agregaron que en este momento solamente en Noruega y Dinamarca habían estos derechos, pero no es verdad. En Noruega y Dinamarca las mujeres tenían solo el derecho de voto. Por primera vez en el mundo, las mujeres en Rusia tenían el mismo derecho a votar y presentarse en las elecciones con hombres. Y en primeros años de la revolución se produjo gran avance. Todos los pasos necesarios para la emancipación de las mujeres se escribieron en el programa de
la revolución y las bolcheviques trataron de avanzar en esta dirección. Si pusieron una meta y no la consiguieron, fue porque en esos días el Estado obrero fue luchando para la existencia. Estaba el periodo del comunismo, de guerra, con muchas imposibilidades causadas por la guerra civil. Y antes de discutir lo que estaba sucediendo en el próximo periodo, me gustaría tocar un punto específico. Este es el sentido de la Revolución de Octubre para las mujeres musulmanas. Teniendo en cuenta en términos globales en Rusia, las mujeres que vivieron en sociedades que fueron llamadas como pueblo del Oriente, fueron las mujeres que vivieron en las circunstancias más difíciles debido a las reacciones, a las presiones religiosas y las tradiciones antes a la revolución. La única misión de la revolución era hacer que las vidas de estas mujeres fueran más sustentables. Pero desafortunadamente las mujeres comunistas, bolchevicas, pagaron el precio de aprender las circunstancias de la región y cómo la actividad de organización debería llevarse a cabo con sus vidas. Entre los años 1918 y 19, cientos de mujeres que salieron del oeste de Rusia para llevar a cabo actividades fueron asesinados por las provocaciones de los mulas en esta región. En esta región y en esta parte de Rusia, las mujeres no salían de sus casas, no que van al mercado para no encontrarse con hombres. Y por eso, por supuesto, no asistieron a las reuniones organizadas por Genotel de las bolcheviques. Entonces, comenzó a probar diferentes métodos. Estableció clubes de mujer para que las mujeres asistan fácilmente. Se prohibió a entrar los hombres a estos clubes. Además, para llegar a las mujeres, los miembros del Genotel incluso tenían tiendas de abarrotes verdaderas y en estas tiendas solo había mujeres trabajando. Se colgaron carteles como los hombres no pueden entrar. Y las actividades llevadas a cabo en el este tenían como objetivo principal informar a las mujeres sobre las leyes nuevas y sobre sus derechos. Y además de esto, estaban organizando muchas actividades de educación, cursos de lectura, escrita o actividades sobre salud, etc. Y hay muchas anécdotas impresionantes en esta región sobre la lucha entre las mujeres musulmanas y sobre la lucha de
de las mujeres comunistas para protegerse. Ahora me gustaría transmitir solo una para mostrar cómo la revolución de octubre fue también la revolución de las mujeres musulmanas. Uno de los temas importantes de lucha es la lucha contra el chador, el velo. Y el 8 de marzo en 1926, con el lema de abajo a burka y paranja, como el chador velo, fue un día histórico para las mujeres de Oriente. Y estas son las palabras de una mujer que estuvo en la marcha. Quiero leer. Hoy decenas de miles de mujeres corrieron por las calles de Asia Central con sus burjas y paranjas como una enorme y peligrosa avalancha. Pero había un mar de banderas en esta multitud oscura y sin rumbo, una protesta contra una tradición de odio. Y en medio de este paseo extraño, como un paquete de flores rojas en una tierra desnuda, un grupo de mujeres entró con la cara abierta, pañuelo rojo y con pasos decididos, las que ya demostraron coraje para dibujar una línea a su pasado y las que ya no tienen que mirar hacia el cielo detrás de la jaula negra. La multitud de gente que no se puede ser vista, acompañada de música, tomó su lugar en la plaza decorado con banderas junto con muchos hombres y niños en sus filas. Y las mujeres comenzaron a esperar en una emoción impresionante. Entonces comenzó la manifestación masiva. Aparecieron palabras nuevas y poco convencionales, encantadoras pero alentadoras, espoleando a la tribuna que rodeaba la plaza. Palabras que crean un entusiasmo infinito por los corazones. Y cuando la tormenta que se fortaleció no pudo calmarse y los gritos de viva se extendieron desde las viejas y arruinadas murallas de la ciudad hasta el desierto, ahí fue cuando comenzó el ataque. Aquí, allá, volando, inicialmente inestables y tímidos, pero luego con creciente entusiasmo. Las mujeres arrojan los símbolos de la esclavitud ante el público, burkas y paranjas. Rápidamente los amontonaron como una montaña en ascenso, les echaron gasolina y de repente las llamas comenzaron a verse, las llamas de la liberación de la tierra de la tradición centenaria comenzaron a elevarse al cielo brillante. Pero ante este incendio sin precedentes, los corazones de las mujeres ardían de miedo, alegría y vergüenza a las mujeres que se atreven a mostrar sus caras por primera vez desde su infancia, que han sobrevivido de la presión. En los días en los que se gestó a la Revolución de Octubre, durante toda la Revolución e incluso en las etapas anteriores después de la Revolución, las mujeres orientales no fueron parte de este proceso. Sin embargo, la Revolución Mundial también se convirtió en un su voz y cuando se tomaron medidas para organizar su emancipación, las mujeres musulmanas también escucharon esta voz, la voz de la revolución. Luego,
Cuando volvemos a preguntar qué sucedió en los años siguientes, después de todo esto, podemos decir que la mujer soviética se había emancipado. ¿Hay una respuesta objetiva a esta pregunta? No. ¿Por qué? Porque algunos de los derechos fueron retirados en los años siguientes. En los primeros días, el salto fue un comienzo muy importante, pero no fue permanente. Y no es posible comprender cómo ocurrió este cambio por separado de los cambios que ocurrieron dentro de la Unión Soviética, de la contrarrevolución burocrática que tuvo lugar en la década de 1930. El Estado obrero, que ahora está bajo el control de la burocracia, se degeneró mientras protegía su propia existencia a costa de derrocar a los trabajadores del poder a lo largo tiempo y finalmente al retorno del capitalismo, abrir la puerta del capitalismo. Y bajo el gobierno de la burocracia no es solo un pequeño paso hacia atrás de la necesidad. Más importante aún, la burocracia stalinista los muestran como valores de nueva sociedad, no como pasos atrás, pero un camino completamente diferente del programa de la revolución. Aquí no vamos a entrar en los detalles sobre los desarrollos que sucedieron en los años siguientes, pero sin embargo podemos enfatizar que después de la Segunda Guerra Mundial, con una diferente motivación, algunos nuevos arreglos y mejoras se hicieron. Y la relación entre la revolución de octubre y emancipación de las mujeres es un tema muy grande y merece un examen muy detallado, por supuesto. Ahora, como conclusión, me gustaría hacer siguientes determinaciones. Primero, la opresión de la mujer y el final de la dominación masculina fueron algunos de los temas prioritarios de la Revolución de Octubre. Segundo, los derechos de las mujeres no han sido sacrificados para la clase obrera. El socialismo sobre la base de una contradicción entre los intereses de la clase obrera y la emancipación de las mujeres. No hay contradicción entre dos. El programa en el que se sacrifican los derechos de las mujeres es el programa del socialismo en un solo país. La Revolución de Octubre no traicionó a las mujeres. La verdad es que burocracia traicionó a la Revolución de Octubre y las mujeres. Y en tercer lugar, es posible decir que incluso bajo el gobierno de un Estado obrero burocráticamente corrupto, las mujeres están en una posición mejor mucho mejor que los países capitalistas avanzados. La liquidación de la propiedad privada, la colectivización de la carga de trabajos domésticos, a pesar de que no es totalmente satisfactoria, la seguridad laboral incondicional, estudios, trabajos especiales en campos de educación, salud y
otras diversas prácticas indican que la mujer está en mucho mejor posición en el estado de los obreros en comparación con los países capitalistas. Por ejemplo, a pesar del Termidor, la Unión Soviética se convirtió en un país donde las mujeres atletas ganan éxitos mundiales en varios deportes. La mujer, la primera mujer en ir al espacio. Y como último punto, hay una crítica a los bolcheviques, a Lenin, a la Revolución de Octubre, de que no podían ver los aspectos específicos de la cuestión de mujer y que la reducían solo una relación económica. Esta crítica no es verdad. La Revolución de Octubre se había mostrado luchando contra la prostitución, la violencia y contra el prejuicios sociales y su lucha por aborto legal para participar las mujeres políticas. Todos demuestran que la Revolución de Octubre entiende los problemas específicos de las mujeres y tienen un programa en esta dirección. La Revolución de Octubre abrió la puerta a una vida que ningún otro país capitalista puede ofrecer a las mujeres. Las mujeres no solo entraron por esta puerta, pero también reconocieron y entendieron sus intereses comunes con la clase obrera y se unieron con la lucha de construir una nueva sociedad socialista para su propia salvación. Si las mujeres no pueden ser libres en el territorio soviético, esta es la razón por la que la contrarrevolución burocrática había abierto el camino al capitalismo, a la restauración del capitalismo. Y este proceso duró décadas, pero al final resultó con el retorno del capitalismo como fue previsto por Trotsky. Y por eso el marxismo revolucionario desde el primer día ha preservado el legado de la Revolución de Octubre y estudia la experiencia soviética, incluso la burocratización de la revolución. Por lo tanto, hoy solamente el marxismo revolucionario es el portador del programa que llevará a los obreros y las mujeres a la salvación y libertad. Muchas gracias. Bueno, y ahora para culminar la parte de exposición le damos la palabra a la compañera Vanina Biasi, dirigente nacional del Partido Obrero y del Plenario de Trabajadoras. Bueno, muchas gracias. Para los que me conocen soy más desordenada que las oradoras precedentes, así que es una marca que tengo. Bueno, pero miren, estamos en un seminario cuyo título, digamos, es una afirmación, es una definición. No estamos en un seminario en donde venimos a disertar llenos de dudas y con poca certeza, sino que tenemos algunas cuantas certezas al respecto del proceso
que luego de 100 años estamos homenajeando con este seminario que culmina en el día de hoy. La vigencia de la Revolución de Octubre es una afirmación que el Partido Obrero hace a los 100 años de haberse producido en esa Rusia atrasada uno de los procesos más ricos de la historia de la humanidad. Esta es una afirmación que hacemos en todos los sentidos. Caracterizamos a la Revolución de Octubre y la llamamos de octubre porque no queremos definirla por su condición nacional, reduciéndola a un solo país, sino que queremos poder abarcar en la forma que tenemos de mencionarla, de expresarla, el carácter universal que tuvo ese proceso revolucionario que hasta el día de hoy nos deja enseñanzas, nos dejó un legado y nos deja tareas por delante todavía para cumplir. Nosotras queremos hablar de la vigencia de la Revolución de Octubre, específicamente en lo que refiere a lo que la Revolución de Octubre le dio a las mujeres trabajadoras. Y obviamente que en medio del contexto en el que estamos, el desafío nuestro con relación a marcar estas características del proceso revolucionario es muy importante. Y la intención de esta intervención es poder establecer un programa de intervención en el presente. El seminario sobre la vigencia de esta revolución no es un recuerdo romántico sobre ciertas cosas que a 100 años de haberse producido miramos con un poco deforme, amigablemente, etcétera, sino que es un proceso que queremos analizar en toda su extensión, exactamente cómo ocurrió para poder hoy desplegar todas las herramientas que tenemos para poder llevar adelante un proceso revolucionario en el presente y para tener como parte integrante de ese proceso revolucionario a las mujeres trabajadoras como protagonistas de su propia emancipación social. Ese es el propósito que nos queremos dar con todas las tareas que llevamos adelante y también con este seminario. La vigencia de la Revolución de Octubre refiere también a un proceso que excede el propio proceso revolucionario. Obviamente, acá se mencionó una característica fundamental y es esto que nos llena de orgullo cada vez que tenemos que decir que nosotros somos de alguna manera el legado de ese proceso revolucionario, y es que el mismo día en que se concretó la Revolución de Octubre, desde el punto de vista jurídico, esta revolución desplegó todo lo que era necesario para darle a las mujeres, en términos jurídicos, todo lo que las mujeres necesitaban. Y es algo que se manifestó también en términos, era un pensamiento, era una lógica de funcionamiento de una sociedad que se manifestó también en términos concretos y prácticos. Y ahora vamos a ver cuáles fueron los alcances y cuáles fueron los límites, obviamente, de este proceso. Pero cuando alguien que tiene el poder de un país tiene la posibilidad de idear, de pensar cómo tiene que ser el ordenamiento general de esa sociedad, tiene muchísimas cosas para pensar, para poner en práctica, etc. Yo quiero compararlo, voy a cometer un acto, una herejía, pobre, ¿no? Pasar del proceso revolucionario a mencionar lo que hizo el kirchnerismo en la última etapa. Tuvo la posibilidad de poner en pie un código civil con determinados principios, estableciendo determinados principios. Y modificar un código civil es una oportunidad que tiene quien detenta el poder. En el caso de la Argentina, lo llevó adelante una minoría en términos políticos y sociales, en términos sociales, no en términos políticos, y esa minoría decidió ratificar a través de su código civil la defensa de la propiedad privada, la defensa de los principios católicos en la Argentina. Fue una declaración de principios del propósito político que tenía un gobierno en una etapa determinada. El Código Civil que pusieron en pie los juristas revolucionarios de la Revolución del 17
fue la expresión de tesis políticas sostenidas por los revolucionarios que prepararon conscientemente esa revolución, y fue la expresión de lo que realmente pensaban que tenían que ser esa sociedad en un tiempo determinado. Porque a diferencia de los juristas burgueses, los juristas revolucionarios socialistas entendían que las leyes en general y en particular un código civil respondía a una etapa determinada, a determinadas condiciones económicas, a determinadas condiciones de vida que estaban atravesando en ese momento. Lo que alumbró el Código Civil que se puso en pie en la Unión Soviética fue una tesis política que Lenin había sostenido en la etapa previa al proceso de octubre. El Código Civil está hecho bajo el principio político de que el Estado obrero tiene que debilitarse y tiene que tender a desaparecer. Nosotros damos mucho nuestro curso del Estado y la Revolución, vamos a tener que dar el curso de por qué no se disolvió el Estado obrero como pretendían que se disolviera, como Lenin manifestó en el folleto de agitación política que en agosto escribió, que fue el Estado y la Revolución, y que luego se plasmó en ese Código Civil que planteó bases que fueron muy polémicas para los revolucionarios de la época. Bases muy polémicas. ¿Se imaginan que había todo un ala del partido bolchevique que decía, ¿cómo matrimonio? Se había establecido que el matrimonio civil era la única forma que reconocían el gobierno revolucionario en la Unión Soviética. Entonces había toda una parte que decía, me estás cachando. Me habías dicho que íbamos a disolver la familia, que el matrimonio era una institución que tenía que desaparecer, etcétera, etcétera, y de repente me vení con un código civil donde... Entonces había un debate, porque quienes hicieron el código civil defendían que existiera ese formato para competir con la primacía que tenía la Iglesia Ortodoxa en Rusia de tomar registro del matrimonio, etcétera, y que pasara todo por la Iglesia Ortodoxa rusa. Entonces, como es una ley que tenía un carácter transicional, ellos necesitaban de alguna manera, a través de la ley, poder establecer un puente que tenía que atravesar la sociedad, los trabajadores y las trabajadoras de la Unión Soviética para poder llegar a otro estadio social. La revolución le dio a las mujeres otro ángulo, otra forma de ver la vida. Y eso fue un proceso que no es que surgió el mismo día de la revolución, sino que se gestó, acá ya lo mencionaron las compañeras, desde mediados del siglo XIX ya se estaba poniendo en discusión el lugar que ocupaba la mujer en esta sociedad capitalista floreciente, qué queríamos para esas mujeres, etcétera, y se fue desenvolviendo todo un debate. La primera internacional tenía que debatir en cosas que parecían más primitivas o que pueden parecer a los ojos de hoy más primitivas, porque puso en debate la posición de Proudhon al respecto de que la mujer era un poquito misógino. Proudhon tenía unos problemas, entonces, pero representaba una posición política que no era personal de él, sino que se extendía dentro del anarquismo y también dentro de lo que era todo el comienzo, digamos, del socialismo a mediados del siglo XIX. Estaba presente la idea de que la mujer era un ser inferior, que era frágil, que ocupaba un lugar secundario dentro de la sociedad y que finalmente, si ingresaba a las fábricas, ingresaba solamente para jorobarle la vida a los trabajadores varones y por lo tanto teníamos que evitar ese proceso, había que dejar a la mujer en la casa, etc. Proudhon sostenía esto. Y del otro lado estaban los marxistas que le decían en la Primera Internacional, de ninguna manera, la mujer tiene que ser incorporada a la producción social, la mujer tiene que ser integrada para que conjuntamente luche por la emancipación social, y bueno, y se dio todo un debate, etcétera, que luego va a avanzar con las reuniones, los planteos y los debates que se dieron en la Segunda Internacional, ya dejando de lado a los sectores anarquistas, pero que también transitaban, digamos, por este tipo de cuestiones. La Segunda Internacional va a seguir avanzando, va a convocar conferencias de mujeres. Esas conferencias van a estar atravesadas por la realidad política general que atravesaba a todo el movimiento
obrero de la época en torno, obviamente, a lo que terminó siendo la explosión de la Primera Guerra Mundial. Esas conferencias no fueron indiferentes, no es que no fueron indiferentes. La tercera conferencia que se hizo de la Segunda Internacional se tenía que hacer en el momento en que estalló la Primera Guerra Mundial. Entonces hubo que postergar esa conferencia que se hizo al año siguiente. Ahí fueron los cuadros bolcheviques a la conferencia a hacer un planteo con relación al problema del derrotismo revolucionario frente a la guerra, que no había que aliarse a las burguesías nacionales y a delimitarse de todos aquellos sectores que habían decidido o votar los créditos de guerra o directamente aliarse con las burguesías de sus propios países. Fueron a esa conferencia a dar ese debate, lo perdieron básicamente en términos generales, pero ellos fueron ahí a presentar batalla en lo que era el problema fundamental de la vida política del momento. Rusia tuvo grandes conferencias, tipo, quien decía el otro día que era como los encuentros nacionales de mujeres, Cintia en una de sus charlas, que era como los encuentros nacionales de mujeres, digo, por su composición social, ¿sí? Tenía conferencias también socialistas específicamente. Se fueron estableciendo las bases que permitieron luego llevar adelante la conformación de este Código Civil que rápidamente estableció determinadas bases sociales dentro de la Unión Soviética y que luego se complementarían con otro tipo de medidas, porque, por ejemplo, y esto me lo comentó un compañero hace un tiempo, uno se pregunta por qué el aborto legal aparece en el año 1920 y no con el paquete general, digamos, primigenio de todo lo que era el ordenamiento jurídico en favor de las mujeres, el divorcio, todas las medidas que acá ya se mencionaron. Y entonces el compañero decía que, investigador de estos temas, que habían descubierto de alguna manera que al problema del aborto legal habían llegado de abajo para arriba. Vamos a decirlo así, que en la escucha, en las reuniones, en esto, aquello, etcétera, había aparecido la problemática del aborto y entonces a través de la problemática del aborto empezaron a escuchar a las mujeres que sufrían las muertes, las mutilaciones, etcétera, con el tema del aborto clandestino y finalmente en el año 1920 le dan respuesta también a ese problema y surge la problemática y surge el decreto de legalización del aborto. Yo quiero mostrar lo siguiente. Acá hay un proceso, ya me faltan 5 minutos, no puede ser, me están engañando, me están boicoteando acá en la mesa. Yo quiero mostrar un proceso que consiste en lo siguiente. La Revolución Rusa fue preparada. Aquellas cuestiones que tenían que ver con la defensa de las mujeres también fueron preparadas. Y pudieron ser profundizadas y trabajadas en base a lo que fue la conciencia de que el movimiento obrero tenía que conformar un partido que llevara adelante todas las tareas para llevar adelante la transformación social, que era el propósito de los revolucionarios en la época. Luego vino una parte que ya también las compañeras lo han mencionado, que tiene que ver con el proceso termidoriano, con la reacción estalinista que se volcó en varios aspectos de la vida. La sociedad rusa había vivido el problema de tener que volver a una forma de economía de mercado de una manera muy dolorosa. Fue casi una imposición por el problema fundamental que se había dado, que era que no se había concretado la revolución en Alemania. Y por lo tanto, un país atrasado como Rusia necesitaba de alguna manera sortear los problemas que surgían como producto de que los países avanzados no habían podido concretar su revolución. Ahora, la NEP fue un golpe para la realidad y las aspiraciones de las mujeres en la Unión Soviética. Fue un golpe para la socialización de las tareas domésticas. Fue un golpe para la socialización de la crianza de los niños. Todas aquellas tareas que Lenin, Marx, Engels, todos los revolucionarios identificaban como los problemas que embrutecían a las mujeres, que las condenaban a estar adentro de las 4 paredes del hogar, etcétera, etcétera. El estalinismo va a venir y va a tirar abajo todo el andamiaje jurídico que había puesto en pie la Unión Soviética, la revolución y también aquellas cosas en las que había podido avanzar de manera práctica. Los debates que había acá, esto que mencionó la compañera de las críticas al respecto de un puro economicismo a la hora de abordar la problemática de la mujer, no puede haber algo más alejado con respecto a cómo se tomaban estos problemas. Como había que disolver al Estado y a la familia y a todas sus instituciones, cuando se produce la revolución, quedan miles de niños en las calles producto de que estaban huérfanos.
lo primero que se ponen a pensar es que no querían llevarlos a las familias, a las casas individuales. Porque si yo quiero disolver esa familia, etcétera, tengo que largar con otra orientación. Y entonces querían que el Estado se hiciera cargo de la crianza de estos miles de niños que estaban huérfanos porque su padre había muerto en el frente de batalla, etcétera. Esa experiencia, no voy a dedicarme mucho ahora porque ya no tengo tiempo, pero fue una experiencia trágicamente rica, pero definitivamente alejada absolutamente de alguien que solamente está mirando 5 variables económicas. Trágicamente rica porque las condiciones económicas de la Unión Soviética impidieron que ese proceso y otros aspectos impidieron que ese proceso se pudiera llevar en esos términos y con esas aspiraciones hasta el final. El estalinismo va a venir a volver a reivindicar a la familia, va a volver a colocar a la mujer como madre de la patria, va a venir a reforzar el regreso de la mujer al hogar para poder, como señaló Olga acá, ir a un proceso de disciplinamiento social muy profundo para llevar adelante sus propósitos de concretar el socialismo en un solo país. Pero va a romper con cuestiones fundamentales de las aspiraciones de las mujeres, no de ahora, sino de hace mucho tiempo atrás, como se pueden dar cuenta. Y entonces va a plantear cuestiones tales como la eliminación de la legalización del aborto. Stalin muy seriamente va a decir, sin que se le caiga la cara de la vergüenza, digamos, a uno de los máximos responsables de la masacre de millones y millones de personas, decía que él quería volver a ilegalizar el aborto porque estaba a favor de la vida. Stalin a favor de la vida. Entonces, pero fíjense hasta dónde, como siempre señalamos, el proceso, el aborto, el problema del aborto y la clandestinidad del aborto tiene más que ver con un proceso político, con una determinación política de un régimen social que con aspectos que tengan que ver particularmente con la salud o con otros aspectos de la vida de las mujeres. Entonces Stalin va a venir y va a producir este termidor que va a definitivamente a producir muchos efectos. Y uno de ellos es el de alejar definitivamente al movimiento de mujeres mundial de los partidos comunistas y de los partidos de izquierda en general, porque los partidos comunistas en los años subsiguientes a la década del 40, del 50, eran la izquierda a nivel mundial. Y por lo tanto este proceso va a ser muy costoso, porque aquellas mujeres que querían organizarse para defender los derechos de las mujeres en diferentes puntos de los países en donde estaban, no se referenciaban con los partidos políticos de izquierda, los rechazaban. La idea de que el Partido Comunista representaba el partido que había eliminado la legalidad del aborto en la Unión Soviética, entre otras muchas cosas, y que representaba a la mujer como condenada a la maternidad y siendo directamente la madre de la patria, etcétera, que yo definitivamente alejaba, esos principios la alejaban de todo lo que fueron los movimientos de mujeres. Por eso cuando estalla la segunda ola del feminismo, los movimientos de mujeres en la década del 60, se va a producir una escisión que marca la orientación de todo ese movimiento, ya sea en su versión del feminismo de la igualdad, en su versión del feminismo de la diferencia. Lo que tiene como característica es que son movimientos sociales que pretenden, primero, modificar al propio capitalismo, corregirlo en esto de que no estaba siendo del todo correcto en términos de los hechos y en términos jurídicos con relación a la problemática de la mujer. Y en segundo lugar, fundamentalmente, sin ningún tipo que rigiera a esos movimientos, ningún tipo de estrategia revolucionaria. El auge de los movimientos de la década del 60 que le dieron muchísimo al movimiento de mujeres, aún con sus límites estratégicos, va a ser atendido por la burguesía a nivel internacional. Inmediatamente, el imperialismo pone en pie un mecanismo para poder cooptar, absorber las aspiraciones de miles y miles de mujeres que en las calles y con métodos de movilización callejera habían obtenido un andamiaje jurídico que no habían conocido en el pasado, de forma muy atrasada con relación a lo que le había dado la Revolución Rusa a las mujeres en la Unión Soviética, obvio.
de forma muy atrasada. Estados Unidos va a conquistar en la década del 60 una cantidad de leyes, etcétera, que no había tenido en el pasado, y eso fue el fruto de la movilización de las mujeres en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo, de países que eran cabecera del imperialismo y que entonces, por lo tanto, no se podían permitir tener a estos movimientos actuando. Y el imperialismo entonces va a poner en pie una serie de conferencias de la mano de la ONU, ¿sí? 4 conferencias durante 20 años de la mano de la ONU, llamadas a encorsetar y a dirigir todo este movimiento para que este movimiento no se fuera de las manos. Y entonces se abre todo un proceso en el cual a partir del año 75 vamos a ver que estamos en presencia de conferencias organizadas por la ONU, principios que se van estableciendo, que van orientando en la búsqueda de un capitalismo con perspectiva de género, mostrando de alguna manera que las preocupaciones de las miles de mujeres que habían estado en las calles, buscando la igualdad jurídica, derechos en todos los terrenos, aportando a la sociedad una cantidad de derechos que tenían que ver con la vida sexual de las mujeres que hasta ese momento no se habían puesto en debate. Todo esto es observado por el imperialismo y a través de los gobiernos de diferentes naciones y a través de un feminismo al que fue cooptando definitivamente para esta estrategia, resolvió la estrategia de la perspectiva de género, la puesta en pie de secretarías, ministerios, etcétera, en todos los países, toda una forma de encorsetar una orientación que no quería que se le fuera de las manos. Cuando acá surgen diferentes debates, hemos puesto sobre la mesa una cantidad de debates que no vamos a tener tiempo de abrir. Uno, sin lugar a dudas, tiene que ver con el problema de la legalidad. Esa Rusia que es capaz, esa Unión Soviética que es capaz de un día para el otro alistar todas las cuestiones jurídicas legales que necesitan las mujeres y luego comprobar en los hechos que no alcanza con tener leyes, porque definitivamente lo que se necesita en la vida real son otras condiciones materiales para poder finalmente conquistar eso que a través de las leyes aparece en forma de aspiración. Fue una gran enseñanza que 100 años después todavía estamos teniendo que debatir, explicar, etcétera, en las aspiraciones de un movimiento de mujeres que en la actualidad también se quiere traducir a través de una legalidad dentro de los márgenes del régimen capitalista. Otro de los enormes debates que tuvieron en su momento las revolucionarias rusas tuvo que ver con la prostitución. Algo que nuevamente se reedita en la época actual, pero no se reedita como si nada hubiera pasado en el medio. Se reedita bajo la experiencia de la historia de un movimiento obrero que hizo la revolución en determinados países, que fue derrotada en otros países, que en los procesos revolucionarios que había podido poner en pie, luego fue derrotado. Y entonces hoy estamos en presencia de la historia que se cuenta sobre la base del legado y de las derrotas del movimiento obrero en el pasado. La derrota del movimiento obrero en el pasado es la que hoy permite que 400.000 mujeres alemanas estén bajo un sistema de prostitución legal en Alemania, sometidas a una forma de relación laboral que es la extrema precarización, imagínense, en el terreno de la explotación sexual. Si eso no es la derrota de la revolución en Alemania, no sé qué es. Es lo único que puede explicar que masas enteras de mujeres, en la época más parasitaria y descompuesta del capitalismo, hayan tenido que ser incorporadas, hayan sido incorporadas a esta forma deshumanizada, alejada absolutamente de las aspiraciones que puede tener cualquier mujer, etcétera, y en las condiciones que están siendo sometidas, porque ya hay toda una experiencia recorrida en Alemania y por lo tanto ahora se puede poner sobre la mesa cuál es la experiencia vivida por esas mujeres que están bajo el régimen de explotación sexual legal en uno de los países más avanzados del planeta. Ese es un debate que se reedita también en el día de hoy. El problema de la socialización de las tareas domésticas es increíble. Uno dice, después de 100 años podemos volver a hablar teniendo que debatir con el feminismo en la actualidad al respecto de que dividir las tareas domésticas entre los dos explotados de la familia en vez de uno solo no es la aspiración de un socialista.
que la aspiración de un socialista es socializar las tareas de crianza, las tareas domésticas, a partir de poner en pie una industria de la socialización de las tareas domésticas para que nadie tenga que embrutecerse al interior del hogar y no ahora los dos integrantes obreros de una familia obrera. Eso es un debate muy actual. La economía, quienes se dicen estar enmarcadas dentro de la economía feminista, sostienen que nosotros tenemos que aspirar a esta división de tareas. Volvemos con una cantidad de debates que se reeditan con historia luego de 100 años que hemos transitado desde la revolución en la Unión Soviética. Y luego de estos intentos del imperialismo, que contaba antes al respecto de poder dominar y controlar a estos movimientos de mujeres que habían surgido en la década del 60, ahora estamos frente a otra experiencia de masificación, digamos, de las demandas del movimiento de mujeres. Y estamos frente a otra experiencia muy polémica también en términos de cómo se va desarrollando y desenvolviendo, porque sin lugar a dudas, la perspectiva que prima en el movimiento de mujeres en la Argentina y en el resto del mundo tiene que ver definitivamente con una perspectiva política que es ajena a la estrategia revolucionaria. Es una perspectiva política inscripta dentro de lo que sería el feminismo de la diferencia, de quienes tienen una idea de que la opresión de la mujer es una opresión milenaria, que antecede la existencia misma del capitalismo. Por lo tanto, combatir esas formas de violencia y de opresión no tienen que ver con combatir al régimen capitalista, al sistema capitalista, sino que tiene que ver más con una visión, una versión al respecto de esa batalla que se tiene que dar necesariamente en un choque de un sexo contra el otro. Si no se trata de eliminar las bases materiales de la sociedad sobre las cuales se asienta la opresión de la mujer, entonces definitivamente no nos quedan muchas opciones al respecto de cuáles son las aspiraciones de ese movimiento de mujeres. Y nosotras intervenimos al interior de ese movimiento de mujeres como una fracción revolucionaria que al interior de un movimiento democrático intenta darle una orientación que muestre que las bases sociales y materiales de la barbarie que hoy vive la mujer a nivel en la Argentina y en todo el mundo son las bases materiales y sociales de este capitalismo en decomposición. Y por lo tanto nosotros tenemos que poder conquistar a las mujeres trabajadoras a la comprensión de que la realidad que viven es el fruto de este régimen social de explotación y que por lo tanto tenemos que aunar esfuerzos para construir un movimiento de mujeres que sea consciente de que la única perspectiva posible para liberarla de esa violencia es la construcción de un partido revolucionario y la puesta en pie de un movimiento de mujeres que luche por la revolución social. Esa es la aspiración que queremos imprimirle a este movimiento de mujeres, porque no queremos que este movimiento de mujeres se frustre. Queremos que aprenda del legado de la Revolución Rusa, que se tuvo que abrir paso, porque es un legado que hasta ahora estuvo oculto durante muchísimos años, oculto por el estalinismo, oculto por el imperialismo, oculto por las corrientes políticas interesadas en definitivamente enterrar el origen de las mejores y más hermosas manifestaciones de defensa, de lucha de la mujer trabajadora que representa la socialdemocracia de principios del siglo pasado y que representan hoy las corrientes revolucionarias. Esto es lo que nosotros queremos poder aprender con la historia que nos transmite la historia de esta revolución tan importante que ha transmitido, que ha logrado impregnar al conjunto del planeta de aspiraciones, de objetivos y de realmente una perspectiva para el movimiento obrero que se puede abrir paso. Quiero decir lo siguiente, una perspectiva para el movimiento obrero que definitivamente tiene que estar inscripta en el camino del socialismo por lo siguiente. La vigencia de un proceso revolucionario depende de cuestiones muy concretas, no es una palabra de la literatura, sino que depende de cuestiones muy concretas. Nosotros sostenemos que está vigente el proceso abierto por la Revolución de Octubre porque definitivamente las condiciones en las cuales se dio aquel proceso no solo están presentes hoy, sino que se han agravado de manera brutal producto de la derrota de esa revolución.
Entonces estamos en una etapa de una profunda descomposición. El capitalismo no tiene perspectiva, no le puede dar salida a las mayorías populares y tiene que aparecer una alternativa. 100 años no se ha podido construir una alternativa al socialismo. Porque si hubiera una alternativa al socialismo, no somos necios, la hubiéramos practicado. En estos 100 años se habló de todo. La tercera vía, el centroizquierdismo de diferentes maneras, el eurocomunismo, todo lo que se puedan imaginar para buscar atajos y hacer desaparecer la perspectiva revolucionaria dentro del movimiento obrero. Todo lo que nos podamos imaginar. Entonces, cuando marcamos la vigencia de este proceso, de este proceso histórico, estamos también poniendo de relieve en este seminario la victoria de una caracterización política. Pasaron todos durante todos estos años. Todos intentaron enterrar el legado de la Revolución de Octubre, no pudieron hacerlo, y acá nos encontramos a sala llena en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales, discutiendo que tenemos que construir el partido obrero que dé una perspectiva a las aspiraciones del conjunto del movimiento obrero y particularmente a las aspiraciones de este movimiento de mujeres que se ha puesto en pie en todo el mundo y que necesita una perspectiva socialista para realmente llegar al triunfo. Nada.